Ahora tenemos a Javier González, licenciado en Biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, donde también hizo el doctorado en Ciencias Biológicas. Después hizo el postdoc en Estados Unidos, en realidad en 2 lugares había estado, me pusiste uno solo acá. Postdoc en Estados Unidos, en Maryland, Baltimore, y en Los Alamos National Laboratory. Siempre trabajando en cristalografía de enzimas. Ahora está de investigador con ISET en Santiago del Estero. Para los que no conocen Argentina, Santiago del Estero es una provincia en el noroeste. Y trabaja en el Instituto de Biotecnología del Noroeste Argentino, una unidad ejecutora de CONICET que empezó hace poco, que dice que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, ¿arrancaron más? Yo mientras me voy, así trato de ver con Andrés cómo hacemos. Todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan todos? Muchísimas gracias, Luciano. Me sumo a estos comentarios de que esta es la nueva normalidad, que vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de presentaciones y de problemas. Yo también justo tuve hoy un problema con la cámara web y demás, así que no me pueden ver, pero me pueden escuchar por lo menos. Bien. Bueno, yo lo que les quería contar hoy era una historia que, se armó una colaboración con la gente del CEFOBI, con Valeria Campos Bermúdez y Clarisa Álvarez, que, ellos tenían unos problemas con una proteína que es la gliosolasa, que detoxifica metilglioxal. Resulta que, hay un hongo que se llama Fusarium verticilioides que infecta a las plantas del maíz. Por supuesto, causa grandes pérdidas económicas, es un problema económico principalmente, pero también puede llegar a causar problemas de salud a la gente que consume este maíz infectado. Bien. Resulta que la planta del maíz, cuando es infectada, estudios de proteómica mostraron que durante la respuesta al estrés biótico que causa este hongo, una de las tantas proteínas que se expresan como respuesta a la infección es la enzima gliosalasa 1. La gliosalasa 1 es una enzima que detoxifica metilglioxal. Bien. El metilglioxal es una molécula muy tóxica que es capaz de modificar proteínas y ADN. Yo acá les puse unos ejemplos simplemente que puede modificar cisteínas, argininas, lisinas y guanina, por ejemplo. Puede formar enlaces covalentes con lisinas, con cisteínas a través del tiol, argininas, forma estos aductos y demás. Y como también modifica ácidos nucleicos, puede causar mutaciones. ¿Bien? Ahora, el metilglioxal es una molécula que se produce como un subproducto de la glucólisis. Entonces, todas estas enzimas gliosalasa han evolucionado en todas las formas de vida que usan la glucólisis. ¿Bien? Ahora, el mecanismo propuesto para estas enzimas, para la reacción, consiste en 2 etapas. Una etapa en la que el metilglioxal reacciona en forma espontánea con glutatión para dar un aducto que es un emitioacetal. ¿Bien? Las enzimas glioxalasas han sido estudiadas durante muchísimos años, varias décadas, y desde hace mucho se sabe que el metilglioxal es capaz de reaccionar en solución de forma espontánea con el glutatión, ¿bien? Para formar el emitioacetal. La molécula esta es entonces el sustrato de la gliosalasa. La gliosalasa cataliza la migración de un hidrógeno, que está acá en este carbono aldehídico, que es la parte más reactiva de la molécula, y la hace migrar hacia el carbono 2. ¿Bien? Y esa es la reacción de la gliosalasa. Al final se forma este aducto, que es el SD-lactoglutatión, que luego es hidrolizado por la gliosalasa 2, que es otra enzima, para liberar ácido láctico y recuperar el glutatión. Bien. Ahora, las enzimas, las gliosalasas 1 en general son enzimas homodiméricas. Usan níquel para catalizar la reacción y, por supuesto, tienen 2 sitios activos en 2 cavidades. ¿Bien? En este caso, la estructura de la enzima de coli
vemos que tenemos un monómero en la parte superior y un monómero en la parte inferior. Los residuos implicados en la unión de metal en cada cavidad provienen de ambos monómeros, ¿bien? Entonces, es decir, los monómeros no son activos por separado, pero solamente cuando están unidos. El hecho de que esta enzima es simétrica y perfectamente simétrica y tiene dos sitios activos, siempre dio lugar a controversias sobre cuál de los dos sitios activos es el activo, es decir, los sitios son independientes o son cooperativos, la enzima funciona con los dos sitios activos simultáneamente o lo hacen por separado en forma alternativa, y ese tipo de cuestiones, ¿bien? O sea, tenemos, la proteína es un homodímero, tiene dos cavidades iguales y ambas tienen metal, pero entonces hay dos sitios activos, pero ¿cuál funciona a la vez, digamos? Esa es la cuestión. Nosotros en un trabajo anterior con el grupo de estos colaboradores del CEFOBI, habíamos resuelto la estructura de la enzima cleosalasa 1 de maíz. Bien. Y vimos que algo que yo ya sabía, que la proteína en este caso es un único polipéptido. Bien. Es decir, tenemos la misma estructura, una estructura bastante homóloga a la de coli, que es un homodímero, pero en este caso la proteína evolucionó y se fusionaron ambos monómeros para dar un único polipéptido, con dos cavidades, ¿bien? Pero bueno, en esta oportunidad el problema es que la estructura cristalográfica no tenía metal en ninguna de las dos cavidades, ¿bien? Entonces no sabíamos si el sitio A o el sitio B es el sitio activo de la enzima, ¿bien? Bueno, entonces empezamos a investigar para ahondar en los detalles moleculares de esta proteína para buscar el sitio activo, ¿bien? Ahora, acá, bueno, en los gráficos aparece esta mutante que es B278E, que para el caso da lo mismo porque se comporta como la enzima silvestre. No quiero entrar en tantos detalles para no confundir. Simplemente que la enzima, esta mutante que se comporta, acá vemos en el gráfico, se comporta como la enzima silvestre, y de acuerdo a los gráficos de Hill, se determinó que hay un único sitio activo, ¿bien? Es algo que ya lo podíamos suponer a partir de la estructura, pero bueno. Ahora, cuando resolvimos la estructura de esta proteína cleosalasa 1 de maíz en presencia de una buena cantidad de cobalto y de glutatión, logramos obtener la estructura de la enzima en complejo con glutatión, ¿bien? Vemos que la densidad electrónica es bastante clara. Vemos que el glutatión, que acá tenemos la molécula, tiene dos grupos carboxílicos en los extremos, y vemos claramente cómo dos argininas se encargan de estabilizar esa parte de la molécula. Acá tenemos una interacción con esta tirosina que estabiliza por un pi-stacking, digamos, de apilamiento entre electrones pi para estabilizar la molécula, y esta asparagina por acá. Bien. El tiol de la cisteína que está en el medio queda a una distancia que está bastante lejos del cobalto. Bien. Esto es algo que ya se sospechaba desde antes por estudios espectroscópicos. En realidad las proteínas que tienen un metal cobalto y uno de los ligandos del metal es un tiol, como puede ser la cisteína o el glutatión, tiene unas bandas de absorción características muy intensas que se deben a unos que se llama complejos de transferencia de carga. Bueno, estas bandas de absorción nunca se pudieron determinar para esta enzima, entonces estaba la dificultad experimental de decir, bueno, no se ve la banda de transferencia de carga porque el glutatión se une, pero queda lejos, o porque no se une. Bien, bueno. Después de resolver la estructura cristalográfica, vemos que se une, pero el tiol queda lejos del cobalto. Que el cobalto, en este caso, está reemplazando al níquel, que es el metal que usa la enzima in vivo, pero vemos que tiene la misma estructura. Ahora, cuando pusimos el glutatión para lograr obtener la estructura del complejo, ahí tuvimos
se vio un cambio inesperado. Es decir, como nosotros habíamos obtenido la estructura de la enzima silvestre que había cristalizado en el grupo P63. El grupo P63 es un nombre que usan los cristalógrafos para describir el modo en el que las moléculas de la proteína se ordenan en el espacio tridimensional del cristal. ¿Bien? P63. Cuando hicimos el complejo con glutatión, el grupo de espacio cambió a P422. Bueno, eso significaba que había habido un cambio conformacional. La proteína ya no podía empacarse, ordenarse en el espacio, en el grupo P63, que acá vemos que se unen de A3, sino que había habido un cambio conformacional que había provocado que esta red cristalina se quede discontinuada. ¿Bien? Entonces, eso ya nos estaba diciendo el solo hecho de que cuando cristalizó la proteína, cristalizó en otro grupo de espacio, nos decía, bueno, el glutatión se había pegado. ¿Bien? Bueno. Ahora, otro de los experimentos que hicimos para tratar de describir la interacción entre sustratos y la proteína fue el quenching de la fluorescencia. Como este experimento es bastante más, digamos, fácil de interpretar en el caso de la proteína de la glicosilasa 1 de maíz, porque es una proteína monomérica y solamente tiene 2 triptófanos. En cambio, si recordamos en la proteína de coli, que es homodimérica, tiene todo por duplicado. Aparte de que la proteína de coli tiene más triptófanos que la proteína de maíz, tiene más triptófanos por polipéptido y todo por duplicado, perfectamente simétrico. Entonces, cuando uno hace una titulación con algún quencher de la fluorescencia, es bastante difícil de interpretar a cuál de los sitios está yendo el quencher. Bien. En este caso, entonces, como hay solamente 2 triptófanos, uno cerca del sitio activo y otro que está lejos y expuesto al solvente, nos propusimos tratar de describir la interacción de estos sustratos a través del quenching de la fluorescencia. Bien. Bueno, entonces, partiendo de la enzima APO, es decir, sin metal y sin ningún ligando, vemos que la fluorescencia de los triptófanos, la fluorescencia intrínseca, empieza a disminuir a medida que agregamos metal, que es el que está yendo a unirse al sitio metálico. También disminuye cuando le agregamos glutatión, ¿bien? Y también disminuye cuando le agregamos metilglosal. Ahora, cuando cambiamos el orden de adición, es decir, cobalto primero, pero si adicionamos metilglosal primero y después glutatión, vemos que el quenching es diferente, ¿bien? O sea, a la proteína no le da lo mismo que el orden de la adición de sustratos, es decir, el quenching del metilglosal después de que hubo unión de glutatión es más apreciable que cuando todavía no hay glutatión pegado. Bien. Esto se expresa en forma de los famosos gráficos de Stern-Bolmer, donde simplemente acá se puede cuantificar, digamos, las observaciones que les comentaba recién. Es decir, la constante de quenching para el metilglosal en presencia del glutatión es mayor que en presencia cuando está el metilglosal solo. Es decir, el quenching del metilglosal es más efectivo cuando está el glutatión pegado que cuando no. Bien. Entonces, para poder apreciar esto en la estructura de la proteína que obtuvimos, lo que hicimos es estimar, modelar por dónde entraría el sustrato al sitio activo. Vemos que cuando la glicosilasa 1 une el glutatión, este cambio conformacional hace que la proteína, una de las cavidades, se cierre un poco, ¿bien? Creando un túnel. Es decir, antes era una cavidad abierta y ahora queda cerrada. Es decir,
que el glutatión es como que cierra uno de los extremos del túnel y deja el otro abierto. Si giramos la molécula a 180 grados, vemos que estas esferas verdes son simplemente unos cálculos que se hacen con un programa que se llama Caver, que lo que hace es llenar la superficie de esferas de diferentes tamaños y después, a partir de los centros de estas esferas, crea trayectorias y permite modelar por dónde podían ingresar ligandos a las cavidades de las proteínas. Es muy recomendable, es muy fácil de usar y tiene un plugin para PyMol, así que lo recomiendo. Bien. Entonces, vemos que este programa Caver nos dice, bueno, que en el túnel que se forma cuando se une el glutatión, hay un lado del túnel que queda casi cerrado, por donde solamente pueden entrar moléculas de agua, mientras que del otro lado del túnel queda abierto. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos es, esta es otra vista ya más del lateral. Acá vemos que esta estructura verde nos está diciendo que el glutatión necesariamente tiene que ingresar por este lado de la molécula. Bien. Entonces, lo que hicimos es modelar la molécula de glutatión, de metilglioxal, como que desplaza estas dos moléculas de agua que están unidas al cobalto, ¿bien? Y esa sería la estructura del complejo antes de que reaccionan para formar el hemitioacetal. Bueno, esto es otra vista desde el modelo, y acá ya nos ven claramente que, bueno, acá todo lo que está en naranja es la estructura experimental, y lo que está en verde es lo que modelamos para ver cómo se reaccionaría el metilglioxal. Acá ya vemos que la molécula de metilglioxal necesariamente debería pegarse entre los dos, entre el cobalto y el glutatión. Y el metilo, que tiene el metilglioxal, se orientaría hacia arriba, porque acá hay un patch de varios residuos hidrofóbicos. ¿Bien? Entonces, necesariamente el ataque nucleofílico a la molécula de metilglioxal tendría que ocurrir desde abajo. Una vez que ocurre esta reacción, se forma un cis-enediolato, que es por la deprotonación. Esto que está acá en blanco son los hidrógenos. ¿Bien? Los hidrógenos están solamente mostrados para el metilglioxal, en este caso, para simplificar. El hidrógeno del metilglioxal migra hacia el glutámico 144, que está acá arriba, deprotonándose, entonces forma una molécula planar, es decir, acá, si recuerdan, acá hay un doble enlace, bueno, y este doble enlace se transfiere hacia el enlace carbono-carbono, y se forma esta especie planar que es el cis-enediolato. Y después, la migración del protón, es decir, el protón que estaba acá con el glutámico, simplemente va a parar ahora el carbono 2 que está hacia atrás, para lograr la formación del hemitioacetal. Acá el mecanismo propuesto entonces es el siguiente. La molécula, ya teniendo estas estructuras en mente, ¿no? La molécula, digamos, está en el estado basal encima, está el cobalto quedado por dos glutámicos y dos moléculas de agua. Cuando ingresa el glutatión y el metilglioxal desplaza estas dos moléculas de agua y se une de esta forma. En la primera parte de la reacción, el glutatión reacciona con el carbono 1 con el primero y se da la deprotonación del metilglioxal. Este es un paso intermedio hasta que se forma esta especie planar que les mostraba recién. Bien, entonces en la segunda etapa, el protón que estaba en el glutámico 144 va a parar al carbono número 2. Bien, y de esa forma se forma el aducto hemitioacetálico que ya tiene la estereoespecificidad del lactato, que va a ser el producto de la segunda reacción. Bien. Bueno, entonces, como conclusiones, podemos decir que
hemos visto que el único sitio activo de la glicosidasa 1 de maíz se halla en la cavidad que contiene el sitio A, que es el que mostrábamos al principio, con los residuos, bueno, ahí está, glutámicos, y asparagina y histidina, y puede unir cobalto y glutatión. La formación del túnel indica que la presencia de dos sitios de unión para glutatión y metilglosal conlleva la formación solamente del estereoisómero S del dimetioacetal mediante un mecanismo secuencial. Y bueno, ya que estamos postulando un mecanismo en el que el M-tioacetal se formaría en la molécula y no solamente en solución, podemos decir que la glicosidasa 1 podría haber evolucionado para catalizar ambas reacciones, es decir, que el M-tioacetal formado espontáneamente con glutatión y metilglosal ingresen al sitio activo de la enzima y reaccionen, o la reacción puede cursar a partir del glutatión unido y del metilglosal que ingresa a la molécula, tal como mostramos en las estructuras. Bien. Y siempre se forma el isómero S. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que me haya escuchado todo. Gracias, Javier, te aplaudo. Hola. Sí, ¿me escuchás? Se escuchó todo perfecto. Sí, yo escuché todo, sí. Yo estuve un poco yendo y viniendo Bien. con Andrés, intentando ver cómo lo metemos. Bueno, mientras Bien. la gente pregunta por el chat de WhatsApp de YouTube, te quería preguntar, el tema ese que haces para analizar el programa que no llegué a entender cómo se llama, para analizar los pockets. Caver. ¿Cómo se llama? Sí. Después escríbemelo en el chat. Caver. ¿Descubre algo que a ojo no es tan fácil de ver? Sí. Hay proteínas que tienen muchas cavidades internas y túneles laterales. Es decir, por ejemplo, unas catalasas que estoy estudiando ahora, hay unas cavidades que son las principales, es decir, donde entra el ingreso del sustrato, pero hay veces que hay túneles laterales que uno, digamos, a simple vista no se imagina que están. Sí. Esta proteína, este programa puede encontrar cavidades que no son visibles a simple vista, sí. Está muy bueno. Y después, respecto a lo que decís del que el hemiacetal podría llegar a generarse solo en solución, ¿eso es una especulación o se sabe qué pasa? No, se sabe que es así. Es más, al principio, digamos, muchos años atrás, digamos, cuando no teníamos la tecnología de hoy, era muy fácil detectar la formación del M-tioacetal en solución a partir del glutatión y metilglosal, ¿bien? Entonces ya se sabía que estas dos moléculas reaccionan en solución acuosa. Entonces se partía de la base de que el sustrato real de la glicosidasa 1 era el M-tioacetal. Pero bueno, nosotros al mostrar que la proteína puede cristalizar con glutatión solo, estamos demostrando que, bueno, que la proteína puede, o sea, este M-tioacetal podría formarse en el sitio activo de la enzima, no hace falta que reaccionen en solución primero. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta? No llegó nada por YouTube. Hola, Clarisa Álvarez. Clarisa es una de las colaboradoras. Sí, por eso la saludo específicamente. Bueno, gracias de nuevo, bien. Javier. Vamos a ver si lo podemos poner a Andrés. Te saco, pero bueno, como siempre seguimos chateando ahí. Gracias. Dale. Muchísimas gracias. Remove. Espera, justo me entró una pregunta. Porque está un poquito trazado el chat. Hola, Irina. Pregunta, quizá me lo perdí, pero ¿la enzima de coli también usa un solo sitio activo? Es una buena pregunta. No, usan los dos, porque son idénticos. Lo que no se sabe es que si funcionan simultáneamente o si se turnan para funcionar el uno y el otro. Lo que yo sospecho es que es alternativo, porque la unión de sustrato, como se dio en la glicosidasa de maíz,
provoca un cambio conformacional que se cierra un sitio activo. Es decir, si se cierra uno, se abre el que está al lado y viceversa. Entonces es bastante, digamos, complicado, tricky de modelar esa alternancia entre sitios activos. Son totalmente idénticos los sitios, así que los dos funcionan, seguro. Ok. Bueno, gracias, Javier. Ahora sí, te remove from stream y vamos a ver si lo podemos poner a Andrés. Que no sé si me escucha, pero su PowerPoint no lo veo todavía, ¿eh? Hasta luego, Javier. Gracias. Chao. Ahora. Hola, Andrés. Espera que saco, siempre hago lo mismo. Add to stream. Bueno, vos me pediste que te pregunte. ¿Dónde dejé más o menos? O si Que- quieren arranco sí. de nuevo. No El tengo tema es que problema. el último pedacito se complicó y lo que te decía ahí cuando chateábamos en WhatsApp, que yo como más o menos conozco lo que estás diciendo, Está bien. te podía seguir. ¿Qué sugerís? Ya al final no sigue nada. Yo sugeriría, yo por lo menos no tengo ningún apuro, que empieces desde el principio, de última puedes hacer la primera parte un poco más rápido. Lo primero de todo sobre cómo aplicar RMN, para qué sirve y eso sí se llegó a escuchar bien. Después se empezó a cortar. O sea que se empezó a cortar en las aplicaciones de Insert RMN. Yo me quedo acá en pantalla hasta que te diga más o menos dónde llegamos a la parte que se empezó a complicar y ahí te aviso y desaparece. Yo estoy con internet del celular en 4G, esperemos que funcione mejor. Bueno, voy derecho a la presentación porque ya Luciano me hizo la introducción y todo. En el medio de las dificultades busqué una figura más, una transparencia más. Siempre quise poner esta transparencia en una presentación. Así que ahora me di el momento de hacerlo. Acá hay gente en WhatsApp, hay gente en YouTube que dice de nuevo si es posible. Así Está que, bien. Digo que, bueno, vamos a ir de nuevo con la presentación y ahora estoy con otra internet, con 4G el celular, esperemos que funcione mejor y sin video. Y en el medio de las dificultades técnicas me bajé esta imagen que siempre la quise usar en una presentación, así que ahora me di el gusto. Y estaba entre esta y la del perrito que desenchufa el televisor, así que elegí esta. Ok, bueno, Luciano me dijo que más o menos esto se había entendido, que nuestra motivación es obtener información estructural de alta resolución, comparable a la que se obtiene in vitro en células, dado que el ambiente intracelular es mucho más complejo, e impacta en la estructura de proteínas, su plegamiento, las interacciones que tienen las proteínas o incluso la cinética enzimática. Nosotros utilizamos la única metodología que nos permite obtener información de alta resolución en células vivas es el RMN. Utilizamos proteínas enriquecidas isotópicamente en 15 nitrógeno y o en 13 carbono. Las introducimos dentro de células o microinyectamos en ovocitos o incluso las podemos sobreexpresar en bacterias y adquirimos espectros de RMN directamente sobre estas muestras. Y obtenemos espectros de INSEL-RMN. En este ejemplo, en negro es una referencia de un espectro in vitro y en rojo se ve el in vivo. Esta metodología la usamos para estudiar las propiedades intracelulares de una proteína, llamada alfa-sinucleína. Es una proteína intrínsecamente desordenada, como habló Lucía en la primera charla. Utilizamos un método de incorporación que se denomina electroporación. Electroporamos la proteína dentro de células de mamíferos, chequeamos que la proteína esté dentro por Western blot o por microscopía de fluorescencia, y después le podemos hacer los análisis de RMN que haríamos típicamente con la proteína in vitro, como por ejemplo mapear los desplazamientos químicos y determinar contenido de estructura secundaria, medir la dinámica del esqueleto proteico mediante experimentos de relajación de nitrógeno, o incluso estudiar conformaciones de largo alcance usando sondas paramagnéticas en distintas regiones de la proteína. Combinando todas estas metodologías, que se usan normalmente in vitro, nosotros lo hicimos en células vivas, y logramos obtener un modelo de la proteína alfa-sinucleína en células de mamíferos y células neuronales, en donde vemos que la proteína sigue siendo una proteína intrínsecamente desordenada, con lo cual con esto también demostramos que el desorden intrínseco es sostenible en el interior de una célula viva.
ahora por ahí no tanto, pero antes esto era un debate bastante grande, y vemos que la proteína también tiene interacciones transientes con componentes del citosol, o sea que no está completamente aislada, sino que está interaccionando de manera transiente y con muy baja afinidad con otras estructuras celulares. A su vez también utilizamos el RMN para estudiar modificaciones post-transduccionales y cómo las mismas afectan las propiedades conformacionales y estructurales de proteína. Una modificación post-transduccional, cuando se establece, cambia el entorno químico de los núcleos que tiene cerca. Si esos núcleos uno los detecta por RMN, eso significa que en presencia de la modificación post-transduccional los va a detectar en una posición del espectro distinta que en la proteína no modificada. Esta propiedad la utilizamos para estudiar el destino de la proteína alfa-sinucleína oxidada en sus residuos de metionina en el interior de células vivas. Aquí en los espectros se muestran espectros de RMN, de alfa-sinucleína, en este caso solamente enriquecida isotópicamente en los residuos de metionina, y viendo cómo la maquinaria de las células de alguna forma modifica las propiedades de estos picos. Como pueden ver, por ejemplo, este pico de esta posición inicial viene para acá y viene para acá, y este otro pico desde esta posición inicial viene para acá y viene para acá. Estos son dos metioninas, la 1 y la 5, lo cual quiere decir que en ambientes nativos esas metioninas de estar oxidadas vuelven al estado inicial, mientras que hay dos metioninas, estas 116 y 127, que no sufren ningún cambio. Para hacer la historia corta, lo que pudimos demostrar es que un grupo de enzimas que se dedican a reducir metioninas oxidadas en las células, MSRA y MSRB, reducen eficientemente las metioninas del N-terminal, pero no las del C-terminal. Con esto pudimos monitorear este tipo de dinámica de establecimiento de modificaciones post-transduccionales en células vivas, pero también pudimos establecer que la oxidación de alfa-sinucleína, en particular si se dan los residuos del C-terminal, va a ser algo que va a quedar ahí porque la maquinaria intracelular no la puede reducir. En este punto nos interesamos mucho en el tema de la oxidación y reducción de metioninas. Esto no es tan simple como yo al menos pensaba al principio. La oxidación de un residuo de metionina genera un centro quirale del azufre, ¿ok? Y eso genera la formación de dos diastereoisómeros, S-metionina sulfóxido, R-metionina sulfóxido, y después las células evolucionaron dos sistemas, dos subfamilias dentro de una misma familia de proteínas, una específica para reducir los diastereoisómeros S de sulfóxidos de metionina, ellas son la familia de las MSRA, y otra familia de proteínas completamente distintas que evolucionaron de lugares diferentes para reducir el diastereoisómero R en proteínas. Esto, bueno, se regenera el sitio catalítico con el sistema tiorredoxina reductasa y NADPH. Esta información que nos dice, o sugiere al menos que la oxidación de metioninas en proteínas no es únicamente daño proteico debido al estrés oxidativo. Esta especificidad de oxidación y a la vez esta especificidad de reducción por medio de dos familias distintas, por ahí sugeriría que los diastereoisómeros y su reducción podrían regular procesos biológicos centrales. Esto estaría aumentando mucho el repertorio regulatorio que tienen las proteínas, como por ejemplo fosforilación, acetilación o modificación de las cadenas laterales. Esta idea ha adquirido bastante fuerza últimamente con varios ejemplos en la literatura, como por ejemplo la oxidación y la reducción estereoespecífica de la actina modula su polimerización y depolimerización, o la oxidación de cadenas laterales de metioninas también regulan la actividad catalítica de una quinasa importante en las células dependiente de calcio, que es la quinasa dependiente de calcio y calmodulina, o a su vez también la oxidación de metioninas lo que hace es influencia en la transición de fases de proteínas adentro del interior celular, y la misma es reversible por metioninas sulfóxido reductasas. Entonces, de esta forma, este interés que se ha generado nos llevó a ver que no existen métodos, o existen métodos, pero no existen métodos con alta resolución para monitorear la actividad reductasa in vivo. Estos métodos sirven o se hacen directamente
haciendo un extracto y purificando los sustratos o separando los sustratos previamente. Y en general no pueden monitorear las dos actividades reductasas para R y para S simultáneamente. Como este es un problema estereoespecífico, el RMN tiene mucha capacidad para resolver estereoespecíficamente o para distinguir estereoisómeros de las moléculas, lo que hicimos fue diseñar un sustrato enriquecido isotópicamente en nitrógeno 15 que tuviera un residuo de una cadena lateral de metionina. Esta es una metionina carbetoxilada, y ver si podíamos usar este sustrato oxidado como biosensor para metionina sulfóxido reductasas. Como pueden ver, la molécula reducida, llamamos Carmet, da un solo pico, hay un solo protón nitrógeno en la molécula. Cuando la oxidamos se generan dos picos de la misma cantidad. Esto está de acuerdo con la formación de una mezcla racémica de los diastereoisómeros R y S. La pregunta que sigue es si esto puede ser utilizado como sensor de metionina sulfóxido reductasas. Para eso lo que hicimos fue purificar las metionina sulfóxido reductasas A y B de levadura, y estudiamos in vitro si las mismas pueden reducir esta molécula. Cuando ponemos Carmetox en presencia de la MSRA y adquirimos espectros de RMN en el tiempo, vemos que una sola de las señales desaparece, lo cual indica que la señal de abajo es el sustrato de MSRA o el diastereoisómero S, y lo podemos cuantificar en una reacción enzimática. Mientras que si hacemos lo mismo con MSRB, vemos que solamente el pico de arriba desaparece, lo cual también confirma que este es el diastereoisómero R, y en ambos casos se puede ver que aparece la señal de Carmet o la especie reducida. Finalmente, bueno, queríamos saber si podíamos utilizar esto in vivo. In vitro funciona bien, también lo probamos en extractos. Para probar si esto funciona in vivo utilizamos el modelo de pesebra. Lo que hacemos es obtener embriones de pesebras en estadios tempranos de una célula, microinyectamos el compuesto, el Carmetox, nuestro biosensor, en aproximadamente 200 embriones, después los dejamos recuperar por un determinado tiempo, ese tiempo generalmente lo hacemos variable para poder monitorear la evolución de la señal en el tiempo, y adquirimos RMN sobre estos embriones microinyectados. Y esto se ve más o menos así. Hacemos la microinyección, estos son imágenes de campo claro de los embriones en distintos estadios de fecundación, posfecundación. Este es un derivado fluorescente de metionina que utilizamos con FITC para ver la localización. Cuando uno inyecta este derivado, el mismo se localiza rápidamente al polo animal o a las células, el blastodermo. Esto es normal. Las moléculas que son solubles en agua tienden a irse hacia las células por unos canales que existen dentro de los embriones. Cargamos estos embriones en el tubo de RMN y empezamos a adquirir espectros. Lo hacemos a distintos tiempos post-fecundación. Aquí vemos el espectro del Carmetox in vitro. Este es el espectro adentro de pesebra después de poquito tiempo de haber inyectado el Carmetox. Se pueden ver las dos señales, y a medida que aumenta el tiempo post-inyección vemos cómo van desapareciendo las señales y cómo va apareciendo la señal reducida. Podemos ver que en los embriones de pesebra la reducción del diastereoisómero S es más rápida que la del diastereoisómero R. Los espectros son lo suficientemente buenos como para hacer una cuantificación relativa de las señales. Y a su vez, cuando el experimento de RMN termina, lo que hacemos es sacarlos del tubo de RMN y dejarlos que se sigan desarrollando, y vemos que todo este tratamiento no impacta en el desarrollo o no impacta significativamente, digamos, en la sobrevida de los peces, y no aparecen ni deformidades ni anormalidades del desarrollo. Con lo cual podemos concluir que nuestra molécula, nuestra estrategia sirve para monitorear la actividad enzimática de estas familias de enzimas al mismo tiempo, simultáneamente, bueno, eso es al mismo tiempo, en función del tiempo y adentro de un organismo multicelular vivo, en este caso un vertebrado. Esta es la primera vez que se obtiene un espectro de alta resolución de RMN en un vertebrado. Como conclusiones podemos decir que el RMN es una técnica poderosa para caracterizar los estados conformacionales de proteínas, sus modificaciones post-transduccionales o su dinámica conformacional en el interior de células vivas, y también sirve se puede usar para medir cinética enzimática en células vivas e incluso en organismos multicelulares en desarrollo como son los peces cebra,
Y como el RMN es una técnica no destructiva, después esos mismos organismos se pueden retirar del tubo, seguir creciéndolo y observar fenotipos que se puedan dar con el tratamiento, con la molécula que uno use. Así que bueno, eso es todo. Tengo varios agradecimientos. Toda la parte celular fue parte de mi postdoc que se hizo en Berlín, en el FMP, en el grupo de Philip Zelenko, donde también colaboraron François y Antonio, mientras que toda la parte de Carmetox y metionina sulfóxido reductasa lo estamos desarrollando en nuestro laboratorio con colaboradores también del Exterror. Verónica es la experta en P-Zebra y colaboró en la parte del desarrollo del Carmetox in vivo. Natalia y Carolina se dedicaron a la síntesis del Carmetox y a la validación comparándolo con otros sustratos. Y Franco también ahora está trabajando con modificaciones posttransduccionales, en particular oxidación y el crosstalk con otras modificaciones en otras proteínas, y también estuvo trabajando en el análisis de Carmetox como sustrato de las metionina sulfóxido reductasas. Y bueno, gracias por su atención, espero que se haya escuchado bien esta vez. Súper, Andrés, se escuchó perfecto. ¿Vos me escuchás a mí ahora? Yo te escucho perfecto. Perfecto, sí, salió re bien. Te puse por WhatsApp, pero sé que estabas muy concentrado y no lo viste. Pero muy bien, bueno. Ya tenemos preguntas, así que te paso directamente ahí. A ver, no puedo ver el chat en mi propia computadora. Tendría que dejar el PowerPoint abierto, ¿no? O compartido al menos. Sí, déjalo. ¿Yo lo saqué? No sé. A ver, yo lo saqué, creo. ¿Se ve? Bueno, mientras no, igual... No, se ve. No, porque te tengo que sacar el stream y pedís compartirlo de nuevo. Ahí lo comparto yo de nuevo. Bueno, igual mientras te voy pasando preguntas. Dale. Ari Seida dice: hola Andrés, excelente. No conozco nada de zebrafish. ¿El modelo permitiría hacer experimentos de estrés oxidativo para ver si las MSRS son sensibles y cuál es más sensible? Bueno, primero que nada, hola Ari, ¿cómo te va? Definitivamente sí, y es algo que estamos haciendo. Existen varias formas de hacer estrés oxidativo en pez cebra. Las más comunes son farmacológicas, utilizando compuestos químicos que induzcan estrés oxidativo, yo que sé, peróxido de hidrógeno, hierro, rotenona, pero también existen líneas transgénicas de pez cebra con mutaciones en determinados genes que aumentan considerablemente la cantidad de especie reactiva de oxígeno en el interior celular, y entonces la comparación de Carmetox en esas dos condiciones es algo que es perfectamente factible, que lo estamos haciendo. También estamos usando el compuesto, el reportero reducido Carmet, para ver si lo podemos utilizar como sonda de oxidación. Después te pregunta Lucía, Andrea, excelente, dice, ¿este approach también se puede usar para mirar otras modificaciones posttraduccionales? ¿Ya se hace? ¿Fosforilación sé que sí, y otras? Sí, se puede usar para muchas modificaciones posttransduccionales. Hay un review bastante lindo, paso el chivo, de François Telliet, que describe una biblioteca de modificaciones posttransduccionales que se pueden usar por RMN, pero por ejemplo se ha usado para estudiar acetilación de lisinas, metilación de argininas, tanto simétricas, asimétricas, mono, di o tri. Se ha utilizado para estudiar proteólisis. Nosotros tenemos un trabajo de 2018 donde mostramos la proteólisis intracelular de alfa-sinucleína en determinadas regiones por determinadas proteasas. En principio, y como respuesta general, cualquier cambio en el ambiente químico de una señal que pueda ser detectado se puede usar para monitorear ese cambio químico, lo cual puede ser una modificación posttransduccional. Gracias. Después Gabriela Gómez pregunta: hola Andrés, excelente charla. Pregunta: cuando vos inyectás la proteína de interés con nitrógeno 15, ¿hasta cuánto tiempo posterior podés tomar los espectros? Se refiere al turnover de las proteínas. Muy buena pregunta. Depende de tu sistema, depende de tu proteína, de lo que querés ver. Una proteína que se degrade muy rápido, obviamente no podés esperar mucho tiempo. Nosotros hemos hecho experimentos con proteínas, estamos trabajando en eso también, y lo más largo que hemos esperado después de la microinyección han sido 3 o 4 horas. Hasta ese caso detectábamos la proteína sin que haya sido degradada. De cualquier forma, si lo que te interesa es eso, se pueden hacer análisis bioquímicos previos. Uno puede inyectar unos poquitos embriones y hacer extractos a distintos tiempos y correr un Western blot a ver si la proteína está entera o si se ha degradado. Después Eduardo B, sos Eduardo Bruch,
Lo podés responder por el WhatsApp, por el YouTube. Pregunta, ¿cuánta proteína necesitas para ver, por ejemplo, modificaciones posttraduccionales en células? Ok, también un muy buen punto, y te hago una correlación con in vitro. En un espectrómetro moderno con criosonda, con una proteína relativamente chica, digamos menos de 25 kilodaltons, con 25-50 micromolar podés detectarlo. En principio, in vivo, necesitarías concentraciones similares, si es que la querés detectar con alta resolución y establecer cinéticas de modificación. Si solo querés ver el punto final modificado y comparado con el punto inicial, podrías tener concentraciones intracelulares menores. Para que te des una idea, nosotros hemos estudiado la oxidación de sinucleína y fosforilación de otras enzimas en las células de mamífero, y la concentración intracelular, que nos llevó muchísimo trabajo medirla, estaba entre 30 y 70 micromolar más o menos. Intracelular de proteínas, eso se traduce a una concentración del RMN mucho menor, porque las células no se empacan perfectamente, sino que están rodeadas de buffer que no contiene proteína, o sea que hay un factor de dilución. Y relacionado, pregunta Karina Leva, ¿cuántos embriones usás? Y si fueran, por ejemplo, citos de Xenopus, ¿tenés idea cuántos se necesitarían para tener señal detectable? Sí, exacto. Embriones utilizamos, en el tubo de RMN ponemos 250. Generalmente inyectamos un poco más y separamos, porque algunos se mueren por la microinyección, un 5% o algo de eso. Entonces inyectamos un poco más, pero siempre cargamos 250 en un tubo Shigemi de 5 milímetros. Los experimentos con ovocitos de Xenopus, que también los hemos hecho y se han usado bastante, los ovocitos son un poquito más chicos. Creo que estaban poniendo algo así como 300 o 400 por tubo. Bueno, a ver, me parece que me falta una pregunta por lo que me dice Lucía. No la veo. A ver. Ah, no, ya está. Ok.